Bien, en nuestro programa hoy vamos a abordar un tema que por una parte tiene connotaciones de actualidad, de rigurosa actualidad, y por la otra viene a suponer un avance importante, quizá no definitivo, pero importante por lo que se refiere a la esclerosis múltiple. En un instante les presento a nuestras dos invitadas. Antes, a modo de introducción, para situar un poco el tema, sepan ustedes que en Cataluña alrededor de 8.000 personas aproximadamente están diagnosticadas, tienen esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa que ahora nuestra invitada nos explicará, evidentemente con más conocimiento de causa, que se ha convertido, de hecho ya en la práctica, en la segunda causa de discapacidad a nivel del aparato locomotor, es decir, a nivel de movilidad, en adultos jóvenes, solo superada por accidentes de tráfico, debido a que puede manifestarse de distintas formas, fatiga, problemas de sensibilidad, de movilidad, todo eso lo hablamos en un instante. La esclerosis múltiple se conoce como la enfermedad de las 1000 caras. Diferentes síntomas, una serie de síntomas que dificultan, lógicamente, el hecho de que pueda desarrollarse por parte del paciente una vida con normalidad, con absoluta normalidad, y que eso en muchos casos les impida precisamente desarrollar su día a día de la mejor manera posible. Vamos a hablar en un instante con la doctora Esther Moral, que me acompaña aquí a mi derecha, para quienes nos vean luego a través de las redes sociales. La doctora Esther Moral es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Moisés Broggi, aquí en Barcelona, y también tendremos la posibilidad de conocer cómo una persona, una joven diagnosticada precisamente de esclerosis múltiple, está viviendo esa enfermedad, es decir, su experiencia como paciente. Amb bones mans, l'entrevista. Doctora Moral, Esther Moral, buenos días. Buenos días, Carlas. Bienvenida, muy amable, y muchas gracias por acompañarnos. Cristina Muñoz, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien, luego hablamos contigo. Ahora vamos a darle un poco más de protagonismo a la doctora Moral, porque como neuróloga y como experta en el tema, quizás lo primero que queremos hacer, aunque por suerte cada vez hay más información y cada vez a nivel popular, para entendernos, se conoce más el tema, pero ¿qué es la esclerosis múltiple como enfermedad, como patología? ¿De qué estamos hablando? Es una buena pregunta, Carlas, porque a día de hoy, lamentablemente, todavía mucha gente la confunde, por ejemplo, con la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad del sistema nervioso central, que no tiene nada que ver
con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple Sí. es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al cerebro y a la médula Sí. de pacientes jóvenes. Y es una enfermedad en la cual nuestro propio sistema inmune, nuestras propias Sí. defensas, atacan la mielina y por eso Sí. se producen los síntomas. Bien. Bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre después de escuchar esta primera intervención, doctora, es si se confunde a veces, ¿por qué razón cree usted que se confunde la ELA con la EM? Porque la ELA también se llama esclerosis, pero lateral amiotrófica. Claro, o sea, la Y palabra clave es el esclerosis. concepto esclerosis. De ahí la confusión. Tal cual. Bien. Pero no tienen nada que ver, vuelvo a decir, Sí, en sí, cuanto sí, a sí. tratamiento, Claro. pronóstico, ni siquiera tipo de paciente que afecta la una con la otra. Es decir, para zanjar el tema, son dos patologías totalmente distintas. Tú lo has diferentes. dicho. Bien. Muy bien. Queda claro, dicho con autoridad, ¿verdad? Yo acabo de decir que son aproximadamente 8.000 las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple en Cataluña. Eso, ¿qué lectura hacemos? Eso quiere decir que estadísticamente son muchas, son demasiadas. Quiere decir que es una enfermedad relativamente frecuente. Afecta a una de cada 1.000 personas y de hecho te puedo decir que el número de personas, su prevalencia está aumentando y también la incidencia de la enfermedad. Vamos a ver, vamos aclarando conceptos. Prevalencia quiere decir que cada vez hay más Pacientes. enfermos, más pacientes que se diagnostican. Sí, de la esclerosis enfermedad. múltiple. Sí. Incidencia quiere decir que cada año pues van apareciendo Más. nuevos enfermos, más enfermos. Bueno, claro, sobre la marcha van a ir surgiendo muchas preguntas. Una de ellas es esa, precisamente. Si cada año aumenta su incidencia, ¿se conoce la razón o razones por la que ese aumento se va produciendo exponencialmente? Exponencialmente no. No. Es exponencialmente y no se conoce la causa. La causa de la esclerosis múltiple a día de hoy todavía es desconocida, aunque pensamos que no es una sola causa, sino un conjunto de causas, que posiblemente tienen que coexistir diferentes hechos para que se dé la enfermedad, ¿no? Bien. Para que se dé este problema del sistema inmune. Sí que pensamos que hay factores ambientales, como por ejemplo, ¿no?, la exposición a la luz solar, posiblemente factores pues como por ejemplo el hecho de que ahora nuestro Sí. sistema inmune nos vacunamos más, que las vacunas son necesarias, por Bueno, supuesto, es y un la tema muy higiene. polémico, el tema de las Lo vacunas, es, pero Sí, son sí, sí. necesarias. No, evidentemente. Vuelvo a decírtelo. Sí, sí, ese sería otro tema. Perdón, cuando habla usted de exposición al sol, pregunto, ¿se refiere a sobreexposición al sol? No, al contrario. Al contrario. De hecho, nos protegemos hasta el extremo del Bien. sol. Y de hecho, un poco de exposición a la luz solar en horas que no sean las horas puntas Bien. es saludable para algunas enfermedades, Ajá. como por ejemplo para la esclerosis múltiple. Por tanto, sería exposición al sol por defecto, no por exceso. Nunca por exceso. Muy bien, Exacto. correcto. Son algunos de los factores que se conocen, pero que no son definitivos, porque hay una parte de ellos que, como usted decía hace un momento, son desconocidos, ¿verdad? Así es. ¿A qué nivel estamos en fase de investigación de esos factores desconocidos? Pues bueno, llevamos muchos años intentando saber y evidentemente hemos avanzado. O sea, sabemos que aunque no es una enfermedad genética que pasa de padres a hijos, sí que hay una cierta relación genética y que hay ciertos genes que están relacionados. Pero que Sí. tú tengas este gen no quiere decir necesariamente que vayas a desarrollar la enfermedad. Posiblemente tengan que darse otros Sí, factores, claro. como por ejemplo la exposición a ciertos virus que posiblemente tengamos contacto durante la infancia. Pues lo que decíamos, ¿no? Exposición a factores ambientales como la luz solar, y deban Sí. coexistir varios de ellos Claro. para que una persona acabe desarrollando la Correcto. enfermedad, aunque tenga o no tenga el gen este Es que decir, hay decíamos. factores genéticos, pero no es una enfermedad necesariamente hereditaria. Tal cual. Sería eso, ¿verdad? Lo acabas de definir perfectamente. Muy bien. Doctora Moral, entonces, otro aspecto importante es que hemos dicho, y usted lo acaba de ratificar, que se diagnostica mayormente en personas jóvenes, Así es. ¿verdad? La edad de debut de la enfermedad está sobre todo entre los 20 y los 45 años. Entre los 20 y los 45 años. La pregunta siguiente es, ¿hay determinados síntomas que puedan presuponer que esa persona podrá padecer en un periodo más o menos breve o más o menos largo de tiempo una esclerosis múltiple? ¿Se puede saber con antelación? No podemos saber con antelación
quién la va a presentar hasta que los síntomas se aparecen. presentan. Exacto. Ajá. Eso es una lástima, ¿verdad? Es una lástima, pero en el sentido aún de así... quiero decir, esto es contraproducente porque si fuese un tipo de enfermedad que diese síntomas previos, entiendo que se podría actuar mucho antes, ¿verdad? Bueno, te puedo decir que ya actuamos mucho antes, Ajá. porque de hecho ahora, prácticamente desde el primer síntoma, si el paciente Sí. consulta, nosotros podemos diagnosticar la enfermedad. Por eso es muy importante Sí. que el paciente, en cuanto se note Bien. cualquiera de los síntomas, Ahora hablaremos. consulte y vaya al neurólogo, porque realmente el tiempo, como decimos nosotros, Sí. es cerebro. Es fundamental. Tal cual. Es fundamental. Vamos a ver, otro aspecto a determinar es que además de que afecta a personas jóvenes a partir de los 20 años, afecta a 3 mujeres por cada hombre. Así es. Vale, Así es. yo le pido explicaciones, ¿eh? Ujú. ¿Por qué? ¿Se sabe el por qué? No se sabe el porqué. Tampoco se sabe. Pensamos que hay factores hormonales y genéticos Perdón, implicados. perdón, doctora, le pido explicaciones sin hacerle a usted responsable, ¿eh? Que quede, Soy plenamente consciente. que quede claro. No te preocupes, soy plenamente consciente, Bien, Carlas. adelante. Lo que te decía. Sí. Desconocemos la causa, pese a que estamos investigando muchísimo en este Sí. terreno. Lo que sí que pensamos es que hay factores hormonales implicados en esto y es posible que también genéticos, porque la dotación genética es diferente. Bien. Por tanto, ahí la mujer tiene mucho más que perder en cuanto a las consecuencias de la enfermedad. Porque, pregunto, una vez la enfermedad se ha manifestado, y ahora me avanzo un poco al tema, con sus primeros síntomas, esos síntomas, que ahora usted nos va a comentar, ¿afectan con la misma intensidad al hombre que a la mujer? Sí, no se puede prever. Ha habido algunos estudios que sugerían, de hecho, que cuando se daba en hombres podía ser potencialmente más agresivo, pero luego otros estudios no lo han corroborado, con lo cual cada No hay paciente un es un criterio mundo. claro. No, cada paciente es un mundo. Sí. La llaman la enfermedad de las 1000 caras por algo. Sí, como antes lo decíamos. Exactamente. La enfermedad de las 1000 caras, ¿por qué se le llama así? Pues porque no hay dos pacientes que se manifiesten exactamente Claro. igual. Porque realmente puedes tener un primer síntoma igual que otro paciente, Sí. pero tu evolución Claro. posterior puede variar radicalmente. Y la combinación de síntomas sí. puede ser muy variada. Piensa que realmente los síntomas dependerán de en qué lugar del cerebro o de la médula aparezca la placa de desmielinización. Claro. El hecho de que potencialmente, al menos, cada paciente, hombre o mujer, es diferente, pueda presentar síntomas distintos, Sí. eso también creo que dificultará mucho más tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿verdad? Porque si no hay 2 síntomas iguales, a ustedes les complica un poco el tema, ¿no? Bueno, como neurólogos que nos dedicamos a esto, te debo decir que obviamente los sabemos distinguir con facilidad. Claro. El problema es que a veces el paciente no lo sabe distinguir. Bien. Porque algunos de los síntomas frecuentes, por ejemplo, pueden ser alteraciones de la sensibilidad. Por ejemplo, hormigueos en medio cuerpo, o hormigueos en las piernas que persisten durante varios días. Claro. Y pueden pasar como desapercibidos, o puedes pensar que es debido a otra cosa, a un claro. pinzamiento discal. Sí. Y entonces el paciente a veces da muchas vueltas antes de que llegue al neurólogo. Es decir, que se desconoce en gran parte el origen de esa enfermedad, se conocen los síntomas, ustedes los tienen perfectamente identificados. Por tanto, eso ya es, por desgracia, cuando la enfermedad ya se ha manifestado y está diagnosticada, pues ya es un avance. Es decir, si conocemos los síntomas, podremos actuar sobre ellos. Pero antes de entrar en el tratamiento y antes de hablar un poco del tema central de la noticia de este fármaco, del que ahora hablaremos, es importante saber cuáles son esos síntomas. Usted ha hablado del hormigueo, ¿no? ¿Qué otros síntomas pueden ser susceptibles de ser la fase previa a un diagnóstico de esclerosis múltiple? Pues como te decía, dependiendo del lugar donde aparezca la lesión inflamatoria o desmielinizante, sí. ¿de acuerdo?, que puede ser en cualquier lugar del cerebro o de la médula, Sí. los síntomas variarán. Los principales, Sí, ¿cuáles serían? Exacto. Por ejemplo, si aparecen en la zona de la sensibilidad, tendremos alteraciones sensitivas como las que hemos explicado. Sí. Si aparecen en el nervio óptico, lo que tendremos, por ejemplo, es una alteración visual en forma de visión borrosa en un solo ojo que permanecerá durante más de un día. Si, por ejemplo, es en la zona que afecta al control de la movilidad de los ojos, que es el tronco del encéfalo, podemos tener visión doble. Claro. Si la lesión aparece
en la parte del cerebro, que es el cerebelo, que se encarga del equilibrio, el paciente tendrá inestabilidad. Y así podríamos ir siguiendo. Sucesivamente. Exacto. Claro, como usted decía muy bien antes, son síntomas a veces inespecíficos que pueden suponerse que se deben a otro tipo de problemática que no sea precisamente una esclerosis múltiple, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? Una vez se han identificado esos síntomas, ¿hay alguna prueba clínica? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? El diagnóstico sigue siendo clínico, es muy importante, pues esto, la historia que le hacemos al paciente, los síntomas que él nos cuenta y la exploración neurológica y los signos que nosotros evidenciamos en esta exploración. Sí. La prueba que más nos ayuda como prueba diagnóstica a día de hoy es la resonancia magnética. De hecho, es fundamental. Sí. A día de hoy, sin una resonancia magnética compatible, no nos atreveríamos a diagnosticar la enfermedad. Pero una resonancia magnética con lesiones desmielinizantes no quiere decir que uno tiene una esclerosis múltiple. Necesita una serie de síntomas asociados y una serie de signos y otra serie de pruebas que realizamos para descartar otras enfermedades u otras causas. Bien, ¿y cuánto aproximadamente, cuánto tiempo se tarda en llegar al diagnóstico definitivo? A día de hoy, poco. Poco. Si el paciente consulta pronto, realmente podemos diagnosticarlo después de un primer episodio que ha presentado su enfermedad. Permítame ahora, doctora, que hable un poco con nuestra invitada. Tú eres muy joven, me decías antes que tienes 30 y pocos. 35. ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron esclerosis múltiple? Pues hace aproximadamente unos 8 años que tuve el primer episodio. ¿Tú recuerdas cómo fue ese primer episodio? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Lo tienes claro en la memoria? Muy claro. A ver, explícanos un poco. No, llevaba un par de días con hormigueo en una pierna y parte un poquito más. Lo que decía antes la doctora, precisamente. Correcto. El hormigueo. Y bueno, ahí mi madre me convenció para ir al médico porque no era normal que durante 2 días tuviera la pierna medio dormida. Tú fuiste al primer síntoma ya prácticamente, que es lo Me recomendable. obligaron a ir. Sí. Me obligaron a ir. Bien, Sí, me obligaron a ir. fuiste al médico y ¿qué pasó? Bueno, me sorprendió de que no tuviera que esperar casi en la consulta y entrara directa en el triaje del hospital. Porque tú antes no habías tenido nunca un síntoma parecido a este. Nada. Este tipo de hormigueo. Había tenido tu vida- hormigueos, pero en una hora se iban. O sea que... Claro, la diferencia fue que ese hormigueo se estabilizó Correcto, durante durante horas, un par de días. Un par de días. Sí. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te comentó en ese momento? Bueno, en aquel momento estuve aproximadamente una semana en el hospital porque me hicieron muchas pruebas. O sea, ya te dejaron ingresada. Sí. Me dejaron ingresada pues 4 o 5 días. ¿Te asustaste un poco? Sí, pero me asusté más, yo creo, que el que entrara en el hospital en menos de 10 minutos estuviera dentro. Perdón un Entonces, segundo, doctora. ¿Es normal que a una persona que manifieste estos síntomas que nos comenta ya se la ingrese directamente para hacerle más pruebas? ¿O es que en su caso era muy evidente ya? Es habitual, es habitual que cuando un paciente consulta por síntomas neurológicos piensa que los hormigueos pueden acabar siendo, como en el caso de Cristina fueron, una esclerosis múltiple, pero puede ser un ictus también. Por tanto, Y ante por la tanto, duda, claro. ante la duda hay que correr Claro. y hasta que tú no tienes claro el diagnóstico, el paciente tiene prioridad. Bien, Cristina, estuviste una semana ingresada y al final de esta primera semana del ingreso, ¿qué te dijeron? bueno, que no estaba muy claro qué era, que podía ser algo puntual y que necesitaba más evidencias para cualquier tipo de diagnóstico. Y entonces, al cabo de un año aproximadamente, volví a tener otro problema de sensibilidad. Claro, perdona, te fuiste del hospital y durante un año y poco más Sin hiciste problemas. vida normal. Recuperé toda la Sin sensibilidad ningún tipo de normal. medicación, Nada. nada en absoluto. Bien. Bueno, el tiempo de... Creo que me pusieron cortisona al primer brote, pero... Sí, pero bueno, luego a nivel de mantenimiento, nada. Nada. Pasa un año y poco más y vuelves a padecer un periodo similar al anterior. Sí, pero en otra parte del cuerpo. En vez de en la pierna, ya era más la parte del tórax y lo que pasa es que esta vez ya sabía un poco de qué iba y vi que al 2 días no, Entonces te lleva pues al hospital. Sí. Y ahí vuelven las pruebas otra vez. No, aquí, bueno, hicieron pruebas, pero ya no estuve ingresada, ya se me hizo, bueno, fui varios días y ya se me hizo el resto de pruebas y se me diagnostica. Bien, ¿del diagnóstico hace cuánto tiempo? Pues del diagnóstico hace 7 años. 7 años. Sí. Te diagnostican y qué te dicen a posteriori cuando te vas del hospital, qué tipo de vida haces, qué te recetan, cómo es tu vida normal, sufres nuevos periodos, nuevos síntomas
que se añaden al inicial. ¿Cómo es tu vida desde entonces? Bueno, en aquel momento, ya una vez diagnosticada, lo que nos explicó la doctora, Sí. fue que, bueno, Perdón, podía hacer... ¿fue ella la que Sí. te trató? O sea, que es usted... Desde el principio. Es la doctora Yo soy de su Cristina. doctora. Sí, doctora. Bueno, sí, ya tenéis confianza, ¿eh? Sí, sí, nos Bien, conocemos de hace entonces, muchos años. La doctora Moral, ¿qué te dijo? Bueno, que seguro que podría hacer vida normal, que no me asustara, porque estaba muy evolucionado todo el tema de esta enfermedad, que estaba muy estudiada, que no, que era normal dentro de lo que cabe, Bueno. y que podría hacer mi vida normal, seguramente. ¿Y has hecho tu vida normal? Totalmente. ¿No has tenido nuevos síntomas? He tenido brotes en medio. Lo que pasa es que ya eran conocidos y no eran de gran gravedad, y al cabo de un tiempo he recuperado todas mis funcionalidades. ¿Siempre el mismo tipo de brote a nivel de hormigueo u otros síntomas diferentes? Normalmente sí, pero también he tenido problemas de equilibrio. Lo que pasa es que eran más sutiles y entonces, bueno, pues no llegaban a considerarse un brote como tal porque no era tan grave. ¿Pero tú te estás medicando habitualmente? Ahora mismo no. No. He ido pasando por varios tratamientos, pero hemos ido modificándolos porque no acababan de cuajar. Y ahora mismo no tomas ningún tipo de fármaco. No, ahora mismo no. ¿Esto es normal, doctora Moral, que una paciente con una evolución larga como la suya llegue un momento en que más o menos se estabilice la enfermedad y no sea necesario ningún tipo de fármaco? No. De hecho, la situación de Cristina Ajá. es porque ahora estamos en un periodo Sí. que los fármacos que damos, como antes hemos dicho, al ser una enfermedad en la cual las propias defensas dañan nuestra mielina, Sí. nosotros damos fármacos para aletargar esas defensas, bajar esas defensas. Entonces ahora estamos esperando que sus defensas suban para hacer un cambio de tratamiento. Por eso está sin tratamiento. Bien, pero correcto. no es lo habitual. Claro, de alguna forma el caso de Cristina, ella es una paciente afortunada, pregunto en el sentido de que quizá lamentablemente existan otros pacientes de esclerosis múltiple con mucha mayor incapacidad a nivel funcional. Vamos a ver, existen otros pacientes de esclerosis múltiple con mayor discapacidad, Sí. pero Cristina no es una excepción, es una paciente tipo. De hecho, ahora, Ajá. Carlas, Sí. estamos viviendo una situación muy especial, Sí. porque están coexistiendo dos tipos de pacientes. Están coexistiendo un tipo de paciente que empezó con su enfermedad en la época en la que no Claro. había tratamientos, que solo tenemos tratamientos del año 95 hacia aquí, Bien. y tratamientos de alta eficacia bastante posteriormente. Claro, ¿vale? entiendo, sí. Son dos fases distintas. Exacto. Estos pacientes que empezaron su enfermedad años antes de tener tratamiento tienen mucha más discapacidad. Y ahora están coexistiendo con un tipo de paciente como Cristina, Claro. que es el tipo de paciente Que es el que habitual. habitualmente ahora Sí, señor. se puede contemplar. Que los diagnosticamos, los tratamos y lo que toca es que ellos estén bien y hagan una vida normal. Tu vida a día de hoy es absolutamente normal. Totalmente. Bien. Doctora Moral, el motivo principal, al margen de conocer la experiencia de Cristina, al margen de conocer detalles sobre la esclerosis múltiple que quizá desconocíamos, es que precisamente se está hablando de un fármaco, del primer fármaco que parece ser, y usted nos lo comenta ahora con conocimiento de causa, que es capaz de controlar la enfermedad durante 4 años con solo 20 días de tratamiento oral. Esto como titular es espectacular, ¿no? Y espero que en la práctica sea así. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de fármaco estamos hablando? Y luego hablaremos también, porque tú eres una mujer, evidentemente, muchas de las mujeres, recordamos que la afectación era 3:1, además diagnosticadas son mujeres jóvenes, muchas de ellas susceptibles de tener un hijo, de tener un embarazo. Veremos si esto tiene o no relación con el tema del embarazo. Pero antes hablemos del fármaco. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tú me estás preguntando por Mavenclad. Exactamente. Divina, Sí. ¿vale? Es el nombre comercial. Que es un nombre comercial. Que es un exacto. fármaco que ya está prescribiéndose en el Servei Català de la Salud. Así es. O sea, ya en está, el ahí Servei está. Català de la Salud Sí, sí. y a nivel de todo el Bien. Estado español Correcto. se está prescribiendo Bien. pues recientemente, y evidentemente es un avance. ¿Por qué es un avance? Pues porque los fármacos que más o menos utilizamos de manera habitual Sí. suelen requerir un tratamiento continuado. Claro. Tú los tienes que administrar pues o diariamente o a días alternos, Sí. por ejemplo, o algunos de ellos pues vienen una vez al mes. Porque, perdón, no hay que olvidar que hablamos de una enfermedad crónica. Es A una día de enfermedad hoy no tiene crónica. cura, a día de hoy. A día de hoy no tiene cura y por Bien. tanto el paciente lo diagnosticamos y lo seguimos durante toda la vida. Entonces, lo que fármacos como Mavenclad Sí. nos suponen
es poder tratar al paciente durante pocos días, pero mantener este efecto de manera prolongada hasta 4 años. Hasta 4 años, con lo cual nos evitamos una medicación constante durante este periodo. Exacto, y aseguramos cosas como, por ejemplo, el cumplimiento. No es fácil acordarse de tomar, por ejemplo, pastillas a diario, ¿no? Cualquier persona que se medique para la tensión o para cualquier otra cosa, ¿no? Reconocerá que de vez en cuando alguna pastilla se lo olvida. Bueno, y no hay que olvidar que muchas personas no se toman una pastilla diaria, se toman 3, 4 o 5. Efectivamente. La complejidad es mucho mayor. Efectivamente. De todas maneras, en general, nuestros pacientes son jóvenes, no suelen tomar demasiada medicación, en general. Pero bueno, nos da esto, la posibilidad de, con pocos días de tratamiento, mantener su efecto durante 4 años. Lo cual no implica que este fármaco sea capaz de curar la enfermedad. En absoluto. No. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, quizás un poco pronto, porque hace relativamente poco tiempo, ¿no? Que el fármaco se está utilizando. ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente? Muy poco. Muy poco, ¿verdad? Muy poco, meses, muy reciente, escasos meses. Claro, habrá que esperar que pasen 4 años para resolver la respuesta a mi pregunta, pero yo se la avanzo. Cuando pasen esos 4 años, ¿qué va a ocurrir? Pues lo vamos a ir viendo, tal como tú dices. Pero las previsiones, que serían otra nueva dosis de Mavenclad, pues es probable. Para otros próximos 4 años. Es probable, porque aunque este es el primer fármaco oral, ya hay algún otro fármaco en el mercado que administramos en tandas. Y por ejemplo, con ese otro fármaco lo que hacemos es, pasado ese tiempo, si se requiere, administrar otra tanda. O sea que es posible que con cladribina suceda lo mismo. Claro. Es un fármaco que se administra por vía oral. Son pastillas. Es muy cómodo, son pastillas. Son cápsulas, pastillas. Son pastillas que tú tomas durante 10 días el primer año y 10 días el segundo año. Y ¿Cuántas pastillas diarias? Depende del peso. Depende del peso. Depende del peso del paciente. 2, 3, 1, 5. Pero sí, pero normalmente son unas 2 pastillas, entre 1 y 2 pastillas diarias durante 5 días. Al mes siguiente se repite la misma dosis. Y estás tratado durante el primer año. Segundo año, se repite la misma pauta. Mismo sistema. Y estás tratado durante 4 años. 4 años más. Cristina, ¿tú no has tomado Mavenclad? ¿O sí? No, todavía no. No. ¿Está en previsión de que Cristina... Es una de las grandes opciones. Candidatas. Tal cual. A tomar el fármaco. Estamos en ello. Bien, ¿qué pasa? Bueno, yo supongo, evidentemente, no supongo, o sea, entiendo perfectamente que este fármaco ha demostrado su eficacia, ¿no? Este fármaco ha demostrado su eficacia. Este fármaco lleva años en investigación. De hecho, hace ya, desde el 2003, te diría que estuve en New Jersey, en el centro, lo vi utilizar por vía endovenosa, no por vía oral en aquel entonces, y ya era un fármaco que prometía. Luego se ha hecho la formulación como cual ya puedes ver que hay, digamos, una sólida investigación tras él. Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Este fármaco puede o no, Mavenclad, puede o no tener alguna relación con las mujeres jóvenes diagnosticadas? Es decir, alguna relación, me explico. ¿Puede ser útil en el caso de que una mujer 20, 25, 30, 35 años diagnosticada de esclerosis múltiple quiera quedarse embarazada sin problemas? Los fármacos de este tipo nos facilitan esto, porque los fármacos que administras de manera continuada, en general, debemos suspenderlos cuando la paciente se queda embarazada o algunos antes de que se quede embarazada, porque hay que hacer lo que llamamos periodo de lavado, o porque tienen que recuperar defensas o porque tienen que recuperar tal. Estos fármacos lo que nos permiten, una vez acaban sus 2 años de tratamiento y el paciente está tratado, es que como su efecto se mantiene pero ya no tienes el fármaco en el organismo, la paciente pueda embarazarse estando tratada y por tanto se pueda permitir no solo esto, sino incluso si se plantea lactancia materna. Es muy interesante porque además, Cristina, creo que tú estás pensando en la posibilidad, ¿verdad? Sí, correcto. De quedarte embarazada. Por tanto, esto para ti te ha abierto unas expectativas increíbles, ¿no? Bueno, ha hecho que nos replanteemos ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la lactancia. Claro, hasta ahora era, en cuanto hubiéramos tenido al niño, parar todo y volver a la medicación para evitar el riesgo de algún tipo de rebote de la enfermedad. A día de hoy todavía no estás embarazada. No, todavía no. Está previsto, ¿eh? Es la idea, lo que pasa es que todavía hay lesiones y cosas y estamos esperando hasta... Pero a corto plazo, en cuanto sea factible. ¿Y por qué, doctora, antes usted me comentaba que hace unos años muchas de las jóvenes futuras madres con esclerosis múltiple no se atrevían a quedarse embarazadas, ¿verdad? Claro, como comentábamos, es una enfermedad que si tú la dejas a su evolución natural,
es discapacitante. Con lo cual las pacientes estaban preocupadas por si ellas iban a poder moverse o no iban a poder moverse, Claro. ante lo cual cualquier otra cosa pasaba a ser algo totalmente secundario. Afortunadamente, como hemos dicho, Carlas, esto ha cambiado radicalmente. Bien, sí, sí, La sí. paciente con esclerosis múltiple a día de hoy no se preocupa en general por si se va a discapacitar, porque no está discapacitada. Y por tanto, como cualquier otra mujer de esa edad, se plantea pues cosas como su vida laboral normal, que quiere tener hijos, Sí, sí, hacer etcétera, vida normal, etcétera. en definitiva. Vida normal. Porque a día de hoy, y con esto ya prácticamente concluimos, la evolución futura de la esclerosis múltiple, con la farmacología que tenemos y con los conocimientos que tenemos, que tienen ustedes, los especialistas, podemos, entre comillas, garantizar que la vida, la calidad de vida de una persona diagnosticada va a ser prácticamente normal durante toda su existencia. ¿Se puede controlar esto? Las palabras siempre a los médicos no nos Claro. gustan nada, como puedes No, imaginar, digo, pero sí durante, que te puedo decir sus expectativas lo de vida, que toca, las que lo sean. que toca es que el paciente vaya bien, evolucione bien y tenga una buena calidad de vida. Sí. Y esta enfermedad, como has visto, en 10-15 años ha cambiado de una manera radical. Sí, sí, absolutamente. Con lo cual, en los próximos 10-15, si en algún momento nos volvemos a ver, yo lo que espero decirte es que la hemos controlado por completo o que la hemos curado y que me tengo que dedicar a tratar otra cosa. Claro, no, Esto es yo lo que espero que poderte no decir. pasen 10 o 15 años para vernos de nuevo, sino que nos veamos cuando Cristina vaya a ser mamá y entonces demos desde aquí la buena noticia. Perfecto. Y eso quizá anime a otras muchas mujeres, siguiendo el ejemplo de Cristina, ¿verdad?, a que si quieren ser mamás, pues que adelante, que no hay problema. Pues así lo haremos, ¿Verdad? Carlas. Así lo haremos. Muy bien, Cristina, vamos a acabar contigo. A ver, pues eso, unas palabras a quienes ahora nos escuchan o nos ven, sobre todo las mujeres que, bueno, que pueden estar en una situación similar a la tuya. Tú como diagnosticada de esclerosis múltiple, ¿qué mensaje les das? A ver, ¿qué se te ocurre decirles? Bueno, simplemente que no, o sea, que intenten no pensar en que van a tener problemas. Lo que pasa es que es cierto que hay que tener presentes las complicaciones que puede presentarse y bueno, y hablarlo con la neuróloga o el neurólogo correspondiente para ver en ese momento, porque evidentemente yo espero que esto evolucione mucho y a mejor. Y que no tengan que plantearse pues parar nada de sus objetivos ni sueños. Entonces, bueno, Pues a ver. lanzamos ese mensaje con el que la doctora está de acuerdo, porque Totalmente. constantemente está haciendo que sí, ¿verdad, doctora? Y tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlas. Un placer. La doctora Esther Moral, que hoy nos ha acompañado, es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Moisés Broggi, aquí en Barcelona, y Cristina Muñoz, paciente y futura mamá. Que quede claro. Gracias. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.